Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al 38 Encuentro África que comenzamos ahora. Este quiere ser un evento pues bonito, ¿no? Que salgamos de aquí todos pues mejor, ¿no? Con algo que nos toque el corazón. Por eso yo creo que nos tenemos que preparar a ello. Vamos a tener un primer momento cultural en el que vamos a intentar dar respuesta a la pregunta migrar o quedarse. ¿Es que realmente la fuga de talentos en África es una realidad? ¿Qué consecuencias tiene? Y para todo eso, pues tendremos a un gran periodista que después Javier nos va a presentar. Y después de una pausa, tendremos ahí algunas cositas para picar, tendremos un segundo momento de testimonio. Los testimonios del Premio Mundo Negro a la Fraternidad de este año, del doctor Cedric, y de un acompañante de lujo que viene desde la República Centroafricana, Monseñor Jesús Ruiz, obispo de Baiki. Y lo importante es que estos testimonios los escuchemos con la predisposición justa. Por eso, aunque os parezca un poco extraño, tal vez, a algunos, pues os voy a pedir que hagamos unos segundos de silencio porque vamos a invocar al Espíritu. Porque esto no quiere ser simplemente un evento para escuchar cosas, sino quiere ser un evento para aprender y para recibir un testimonio que toque nuestro corazón y que salgamos de aquí pues con ganas de ser mejores personas, para alinearnos con la conciencia, con la vida, con el espíritu que lo mueve todo, ¿no? Como esta luz que está aquí ahora y que hace posible que nos podamos entender y comunicar. Vamos a guardar un momento de silencio, breve, y cada uno pues va a intentar conectarse a este evento, ¿no? Olvidar otras cosas, otras preocupaciones que trae a lo mejor de casa para entrar aquí plenamente en este evento que juntos vamos a vivir en esta sala. Espíritu Santo, ilumínanos, llénanos de tu gracia, de tu luz, guíanos a todos los que van a intervenir, a los que vamos a escuchar, para que podamos recibir pues la fuerza de estas palabras y del testimonio que vamos a oír. Amén. Muy buenas tardes. Los más mayores o menos jóvenes o con más juventud acumulada, casi seguro que os acordaréis de un programa que presentaba Julia Otero hace muchos años en televisión que se llamaba Las Cerezas. Entonces, bueno, pues de un tema salía otro y de otro salía otro y empezaban hablando de Occidente y acabamos hablando de Oriente, ¿no? Bueno, pues un poco en la revista Mundo Negro y en este Encuentro África, Antigua Antropología y Misión, ahora Encuentro África, un poco es como las cerezas. Así que empezamos hablando de un tema, pero ese tema resulta que está vinculado a otros muchos, ¿no? Y el tema que nos ocupa, esta fuga de talentos en África, migrar o quedarse, pues hay ese verbo migrar al que estamos tan vinculados, que conocemos tantos y que muchos de nosotros hemos protagonizado o que conocidos, amigos han protagonizado también. Y por culpa muchas veces de los periodistas, de los comunicadores también, nos fijamos en las personas migrantes por el número que hacen, que si han venido tantos miles, han dejado venir tantos miles, y en muchas ocasiones nos olvidamos que llevan una mochila más o menos pesada en la que va una vida entera, ¿no? Y en esa vida va una formación, va un estudio, va unas relaciones, va un pasado, van expectativas, van sueños y también van talentos, ¿no? Por tanto, me parece que el tema que hoy nos ocupa va muy vinculado a un tema que es muy cercano para Mundo Negro y para seguro todos los que estamos aquí. Junto a eso, en estos últimos días hemos conocido, seguro que habéis oído hablar de Chimamanda Ngozi, la escritora que es de origen nigeriano, estadounidense. Bueno, pues ha perdido a uno de sus 3 hijos, un hijo pequeño. En Nigeria se puso enfermo, le llevaron al hospital y bueno, pues falleció. Entonces, junto a una posible mala praxis médica, junto a eso salió el debate y la reflexión de que la sanidad nigeriana, aparte de otras cuestiones, está muy condicionada por la salida de miles de médicos todos los años con destinos como Canadá, como Estados Unidos o como Reino Unido. Es decir, que la noticia de Chimamanda
aparte de la pérdida personal, nos permitió poner el ojo también en una realidad sobre la que hoy vamos a intentar reflexionar. He cogido algunos datos que he ido recopilando por varios sitios. Por ejemplo, solo en el año 2025, el número de médicos en Nigeria cayó un 17%. Que sí que es un dato tremendo, Entonces, que sí que un poco talentos formados en un caso concreto, en el caso de Nigeria, y que salen del país en busca de un futuro mejor, de una vida, de infinidad de cosas, ¿no? Porque cada uno de esos miles de médicos tiene una historia detrás, ¿no? Una mochila particular. Sanidad y educación son quizá dos de los campos, de los entornos de donde salen más talentos del continente africano, pero no son los únicos. Que pensemos en las personas que migran, cada uno saca su talento fuera del continente. Bueno, pues este es un poco el punto de arranque que ahora Jaume nos va a hacer reflexionar, nos va a abrir también ventanas, va a correr el aire de las cifras y de los datos y de las perspectivas para poner en contexto algo que luego el doctor Cedric también nos completará con su caso concreto en República Centroafricana. Bueno, no voy a detenerme más, simplemente dar alguna pincelada de la biografía de Jaume Portell. No sé si el mayor o menor mérito, sí uno de los méritos y por lo menos una de las cosas por las que aquí en Mundo Negro estamos muy agradecidos es que colabora de forma habitual con la revista. Ya para los que queráis, en el próximo mes de marzo saldrá un tema de Jaume, colabora con nosotros desde hace ya varios años. Está formado sobre todo en comunicación y periodismo, también en cuestión de estadísticas en mercados y servicios internacionales, colabora con numerosos medios de comunicación, France 24, The Guardian, The Continent, Diario Ara, Revista 5W, con Mundo Negro, con Racur, Radio 4, COPE, Cadena SER, Els Matins. En definitiva, que él tendrá su criterio para participar, pero allá donde le llaman para hablar de esta África que conoce y que quiere bien, pues allí que está, Jaume. Y en nuestro caso fue proponerle e invitarle a que viniera hoy y fue un sí rotundo de inmediato. Entonces, te agradecemos, Jaume, que estés con nosotros, te agradecemos la amistad y el cariño que tienes a esta casa, el tiempo y la familia de Mundo Negro te acompañan. Gracias. Sí, yo para empezar quería comentaros lo que es obvio, ¿no? Estos días se ha hablado mucho de la regularización de los migrantes en España. Es una de las grandes noticias, no solo en España, sino en todo el mundo. Tengo amigos nigerianos que están en Canadá que me dicen, ¡buah, tu país está haciendo algo que no está haciendo nadie más!, ¿no? La imagen que hay a nivel exterior hasta cierto punto es positiva y a veces soy yo mismo el que tengo que controlar un poco a mis colegas de, bueno, tampoco te creas que el gobierno de España es la cosa más maravillosa del mundo con los migrantes, hay letra pequeña, ¿no? Pero hasta cierto punto lo que está pasando estos días, viendo el debate que hay a nivel interno por esto, es que alguna gente habla de una manera que parecería que van a aterrar 400.000 personas o 500.000 personas de repente en nuestra sociedad, ¿no? Hasta cierto punto dicen, no, esta es una invasión, esto va a cambiar España para siempre. Y a mí lo que me llama la atención es decir, este 500.000 de personas ya están aquí. O sea, esto no es una invasión que aprobar esto de repente haga que aparezcan 500.000 personas. Estas personas ya están aquí. Lo que sucede con este cambio legal es que estas personas que ahora mismo estaban en régimen de exclusión de ciudadanía, es decir, tenían derecho a trabajar, pero no a ejercer como ciudadanos, estas personas ahora van a ser ciudadanos de segunda, porque van a tener un permiso de 1 año ligado al trabajo que tengan. Esto no les otorga la ciudadanía, ni hace que sean iguales a nosotros. Por eso digo, ¿cómo tienen que estar las cosas para que se esté celebrando que se pase de la no ciudadanía a una ciudadanía de segunda y haya gente a la que esto le parezca demasiado, ¿no? De alguna manera, esto es lo que pasa a nivel mundial y a nivel global, y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Esta idea de hay personas que son ciudadanos y pueden ejercer su derecho a viajar por todo el mundo,
y con su pasaporte y pueden viajar por todo el mundo, y hay otros que son ciudadanos pero no de la misma forma. Tienen un pasaporte, pero a la hora de viajar por el mundo quizá sus limitaciones son mucho mayores, ¿no? Y de esas contradicciones nacen las migraciones, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Para empezar, vamos a hablar obviamente del tema de hoy, por qué se van los más formados, estos impactos que no son solo económicos, sino que son sociales, son políticos a nivel interno de los países de donde salen estos migrantes, y cómo afecta todo esto de la fuga de cerebros en África. Pero para empezar, yo quería empezar con este dato, que es en 2050 una de cada 4 personas en el mundo será africana. O sea, hablar de África es hablar del futuro del mundo. A veces cuando digo esto, es el futuro del mundo, no lo digo desde un punto de vista naif de qué bonito, me parece maravilloso. Es simplemente una estadística. Son el futuro del mundo sencillamente porque son más y porque son más jóvenes. Entonces, lo que pase en África, quiera Europa o no, quieran los gobiernos europeos o no, va a afectar al devenir del mundo. Porque la gran pregunta es, una de cada 4 personas, ¿cómo va a vivir? ¿Va a vivir bien? ¿Va a vivir mal? Y si vive mal, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en casa? ¿Va a formar partidos políticos para cambiar su situación? ¿Va a moverse al país vecino? ¿Va a irse hacia países más ricos? Sea como sea, este es un interrogante para toda la humanidad. Y estos africanos pues van a parecerse a algunos de estos que podemos ver en las fotos. Esto es la Costa de Marfil, la pasada Copa de África. Esto es Gambia, un periodista senegalés que vivía en el exilio, ahora ha habido cambio de gobierno y puede moverse con más facilidad, pero con el gobierno anterior lo tenía más complicado. Estas son chicas que aprenden a ser técnicas instaladoras de placas solares. Un proyecto que está hecho, por cierto, con el apoyo de un migrante gambiano que vive en Cataluña, pero vuelve de forma periódica a Gambia para poner en marcha este tipo de proyecto. Eso es algo que vamos a ver hoy. Cuando hablamos de la diáspora, no es solo el dinero, no es solo enviar remesas a través de Western Union, sino también es poner en marcha proyectos y poner en marcha talentos, ¿no? Porque esa es una de las grandes críticas que tiene a veces la diáspora respecto a los gobiernos africanos. Es decir, nos ven como un banco, ¿no? Todo el mundo habla de dinero, todo el mundo habla de cómo canalizar el dinero, pero poca gente habla de cómo canalizar las aptitudes de esta diáspora que está aprendiendo a trabajar en el exterior y quizá desearía aplicar algunos de estos talentos en su casa, más allá de mandar dinero a través de Western Union y MoneyGram, ¿no? Y este proyecto Fandema en Gambia es un ejemplo efectivo de una persona que ha dicho, vale, pues mientras el gobierno no lo hace, pues yo lo voy a hacer a través de una ONG. Este es un taller de costura, también puesto en marcha por una persona de la diáspora gambiana, que dijo, tenemos un problema en Gambia, que es que todo el calzado es importado de China, importado de Marruecos. ¿Por qué tenemos que importarlo si podemos fabricarlo en nuestro propio país y además generar empleo entre los jóvenes? Esto es Burkina Faso, un país hoy muy afectado por la violencia yihadista. Esto obviamente también genera movimientos de personas. Muchos burkineses no querrían moverse de su país, pero esta foto también me llama mucho la atención y me sirve para poner el contexto un poco cuando hablamos de las migraciones africanas. Parecería que todo el mundo quiere irse de África y todo el mundo quiere irse de África para ir a Europa. Pero esta chica, Sebasum Tibiri, era una chica que su escuela había sido atacada 3 veces por grupos yihadistas y cada vez ella había escapado de la escuela, se había enrolado en otra escuela para seguir estudiando. Entonces era una historia que llamaba mucho la atención. Esta foto la tomamos en Bobo Dioulasso, la tomó mi colega Guillem Trius, por eso está bien hecha la foto. Algunas de las anteriores las he hecho yo. Estas que son así más bonitas, pues las hizo Guillem. Y la historia de Sebasum Tibiri era impresionante porque veías
las ganas de una persona de decir, yo quiero seguir estudiando, aunque haya estos ataques, pues yo me cambio de escuela y vuelvo a apuntarme, me cambio de escuela y vuelvo a apuntarme. Y ella decía una frase que nos impactó, que decía, yo no quiero que la situación de inseguridad en Burkina sea la causa de mi fracaso. Si fracaso, que sea por otras cosas, pero que no sea por esto, ¿no? Entonces ella pues estaba empeñada en seguir estudiando y en quedarse en Burkina Faso. Porque este es uno de los temas también que vamos a tocar hoy. El empeño que hay entre mucha gente en todo el continente es cómo buscar las fórmulas para quedarse en el país y poder tener una vida digna en el país, ¿no? Como es el caso de Sebas Umtibiri. Este periodista también es otra foto que tomamos, Serge Joulon. También para mí un ejemplo, le entrevistamos en octubre del 23. Como sabéis, en Burkina Faso hay un régimen militar ahora mismo, relativamente popular entre la diáspora, por cierto, porque es un régimen que tiene la capacidad de generar contenido online explicando lo bien que lo están haciendo a nivel económico y cómo están transformando la economía. Algunas de estas cosas son verdades, otras son verdades a medias, otras son mentiras. Y una de las grandes víctimas que está habiendo en Burkina Faso es el periodismo. En este caso, este periodista, Serge Joulon, nos concedió una entrevista en octubre del 23. Vino y estuvimos escondidos prácticamente para hacer la entrevista. En junio de 2024 fue secuestrado por el gobierno y desde entonces no hemos sabido nada más de él. En junio hará 2 años. Entonces, y él era una persona precisamente... No era una persona precisamente amiga del colonialismo francés. Era muy crítica y era muy crítica con el gobierno precisamente por no ir más lejos, ¿no? Pero en este caso pues fue secuestrado y para mí es otro ejemplo que también quería poner encima de la mesa, la gente que lucha, en este caso desde el periodismo, para intentar que sus sociedades sean mejores, ¿no? Y aquí tenemos la primera historia migratoria per se. También se habla mucho en Europa del efecto llamada, ¿no? Es algo que sale de forma periódica. Una de las grandes críticas que se ha hecho a la medida del gobierno español es esto estimula el efecto llamada, ¿no? Cada vez que veo a alguien que habla del efecto llamada, me imagino senegaleses mirando el BOE, ¿sabes? Sí, cuando alguien dice el efecto llamada, digo, ¿tú de verdad te crees que en Nandumari, que es donde está hecha esta foto, en Nandumari están pendientes de los movimientos legislativos en el Estado español para saber si van a decidir migrar o no? ¿No crees que la situación es más compleja que eso y que realmente la mayoría de gente de Nandumari no sabe cómo se llama el presidente de España? Igual que la mayoría de la gente de Segovia no sabe cómo se llama el presidente de Senegal, ¿no? Entonces, a la gente de Senegal le da igual quién gobierne en España. Entonces, las condiciones que les llevan a plantearse el viaje son mucho más complejas. En este caso, Alseyni Diallo, que es el nombre de este hombre, había ido hasta Libia. Había cruzado el desierto, se dejó unos 8.000 euros en total en el viaje. Y es una especie difícil de encontrar en Senegal, porque les cuesta hablar, que es la gente que ha intentado migrar y ha vuelto. La gente que no lo ha conseguido. Porque en los pueblos de Senegal puedes encontrar a 2 tipos de personas. El que se ha quedado, que es el que dice, yo me he quedado por patriotismo, porque quiero cambiar el país, porque quiero cambiar las cosas desde aquí. Y el que se ha ido, porque dice, tengo la promesa de que voy a ganar más dinero, voy a mandar el dinero a mi familia, voy a cambiar la vida de mi familia. Pero el que lo ha intentado y no lo ha logrado, no tiene ni relato ni dinero. No tiene ninguna de las 2 cosas. Y lo que sí que tiene es las críticas de sus vecinos, las mofas de sus vecinos, la mirada de decepción de sus padres, más o menos camuflada o a veces explicada directamente, ¿no? En este caso, Alseyni intentó y en Libia quedó atrapado. Su amigo acabó llegando a Italia, él no. Y él acabó en una de esas cárceles donde muchos africanos son torturados y volvió a través de un programa de retorno voluntario de la Organización Internacional de las Migraciones, que siempre digo, cuando te están poniendo electrodos en los pies,
la idea del retorno voluntario es un eufemismo bastante grande, ¿no? Porque básicamente uno está siendo torturado, está sufriendo, y le dicen, ¿quieres volver a casa para que se acabe todo esto? Sí, de acuerdo, retorno voluntario de este señor, ¿no? Me parece, a veces la burocracia contribuye a esconder la realidad, ¿no? Y esta vez es una de ellas. Y cuando hacíamos esta entrevista con Al-Sheini, al lado había dos jóvenes más. Yusuf, el de la izquierda, y Yunusa. En este pueblo, Nandumari, que está al lado de la frontera con Guinea, casi nadie llega a los estudios universitarios. Llegar a los estudios universitarios es un trabajo titánico, porque para empezar, en Kédougou hay muy pocos maestros. De hecho, alguna vez he ido en autobús desde Dakar hasta Kédougou y me he encontrado algún maestro en el autobús, y para los maestros que les manden a Kédougou es como un castigo. Te lo explican como un castigo. Me han mandado aquí a la otra punta del país, donde no tengo familia, es la zona más pobre, se vive muy mal, y llevo aquí 6 meses y estoy contando los días para hacer los 2 años y que me vuelvan a mandar a otro destino, ¿no? Hay escasez de maestros. Hoy que hablamos de fuga de maestros, de fuga de cerebros, hay escasez de maestros, porque se paga muy mal y las condiciones son muy malas para trabajar. Entonces Yunusa ha conseguido, a través de ayudas externas, llegar a la universidad. Yusuf lo dejó mucho antes, que es lo que hace la mayoría de chicos. Las chicas, la mayoría, son casadas también. Me fascinó un día ver una foto de la clase de Yusuf cuando tenían 12 años, 3 niñas, 5 niños, y les empecé a preguntar, ¿dónde está cada uno? ¿Qué profesión tiene cada uno? Y los niños era, pues mira, este, Yunusa, ha llegado a la universidad. Este ahora es mecánico. Este ahora es aprendiz de un oficio. Este cose ropa. Las chicas era Marie, Marie, Marie. Casada, casada, casada. Y algunas de esas chicas, yo les pregunté y me dijeron, estas chicas eran muy buenas. Eran las más listas de la clase. Eran más listas que algunos de los chicos. Pero Marie, 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 ¿no? Y mientras hacíamos la entrevista, Yusuf estaba escuchándola, y cuando acabó la entrevista me dijo, vale, periodista, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Dije, pues adelante. Y me dijo, ¿cuál es el salario mínimo en España? Y le dije, 1.000 euros. Hizo un gesto como, claro, ahí están las migraciones, ¿no? Y yo intenté decirle, con 1.000 euros en España no vas a hacer nada, el precio del alquiler es altísimo, te vas a dejar la mayor parte del sueldo en pagar el alquiler. Él estaba con, no, con 1.000 euros la cosa cambia completamente. Más tarde fui a visitarle al taller donde trabajaba como mecánico, sudando, y en ese momento le pregunté, ¿cuánto cobras por estar aquí en el taller? Porque además le había visto varios días, iba con la moto hacia Mali, volvía para llevar piezas, para hacer una reparación. ¿Cuánto cobras? Me dijo, 50 euros. Ese es el efecto llamada. Que la idea de que en un mes puedes ganar lo que con tu sueldo vas a ganar en 20, ese es el efecto llamada, ¿no? Y cada día me pregunto, porque Yunusa ahora está en la universidad, ¿cuánto va a tardar Yunusa en intentar irse cuando acabe la universidad? Él, que ha sido de los pocos, el único de su clase, de los pocos de su pueblo y de los pocos de su región que ha llegado hasta la universidad, ¿cuánto va a tardar cuando complete su formación en intentar marcharse? Es un diálogo que tengo de forma prácticamente periódica. Tienes que acabar la universidad, por favor, no lo dejes, y después a ver qué se puede hacer. Pero la idea de hay que irse es prácticamente imposible de quitársela de su cabeza. Y esto no tiene nada que ver con el BOE de España. Punto de partida, algunos datos. Hay 281 millones de migrantes en el mundo. De estos, 36 millones son africanos. Solo el 3% de la población africana es migrante. 4 de cada 5 migran dentro del propio continente. Esto es especialmente importante. Y también hay otro dato que me llama la atención, que es que el gran movimiento migratorio del continente es estacional y se da muchas veces dentro de los propios países. O sea, alguien que se pasa parte del año en la capital y después, durante el momento de la plantación o de la cosecha, se va a su pueblo, ¿esta persona qué es? ¿Es un migrante? ¿Es una persona que vive en la ciudad?
es una persona que se está moviendo para conseguir un sustento, ¿no? Pero bajo nuestros parámetros estas personas no solemos considerarlas como migrantes, ¿no? Y realmente el gran movimiento migratorio africano en los últimos 30 años ha sido el movimiento de zonas rurales a zonas urbanas, porque ha afectado a todos los países del continente, y también estos movimientos estacionales que realmente se han dado siempre. Estos movimientos estacionales de voy buscando, según la época del año, según el momento de la cosecha, pues yo me voy a ir moviendo. Aquí es el efecto llamada, ¿no? Lo que os he comentado de la historia de Yusuf. Aquí le ponemos unos cuantos datos, las desigualdades salariales, norte-sur, y promesas incumplidas, ¿no? En los años 90 a los países africanos se les prometió que después de los planes de ajuste que llevaban implementando desde los años 80, si a eso se le unía la entrada en una democracia multipartidista, ¿no? Hemos resuelto la economía con los planes de ajuste, ahora vamos a resolver el problema político a través de sistemas multipartidistas y con esta fórmula las cosas van a empezar a ir bien, ¿no? Cuando uno mira los datos de renta per cápita comparando estas fronteras Senegal-España, ¿no? Estos dos mundos, se da cuenta de que en 1990 el PIB per cápita de Senegal era del 9,2% del PIB per cápita de un español, el de un gambiano era el 8,35%, y en 2024, más de 3 décadas largas después, el PIB per cápita de un senegalés era el 9,21% del PIB per cápita de un español, y el de un gambiano incluso era más bajo que 30 años antes, el 6,31%, ¿no? Ahí está el efecto llamada, realmente. Porque lo que te está diciendo es, si tú vas a un país europeo, aunque estés en el rango salarial más bajo de Europa, seguramente vas a estar en un rango salarial en tu país de origen a un nivel bastante interesante, ¿no? Como en el caso de Yusuf. Y esto es lo que ha hecho, aquí podemos ver la población extranjera en España, de origen senegalés y gambiano. Podemos ver que desde finales de los años 90 ha aumentado muy considerablemente. Fijaos también, hay una cierta coincidencia entre los ciclos económicos de la economía española y estas migraciones. Fijaos que después de la crisis de 2008, el flujo de senegaleses y de gambianos queda estancado, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque en el fondo estos migrantes están aplicando los mismos patrones que aplican en sus países. Cuando no hay trabajo en España, no se quedan en España a esperar, se van a Francia, o los gambianos se van al Reino Unido. O sea, la idea de yo voy a estar sin trabajar durante 2 años, durante 3 años, esto no puede existir. El motivo del viaje es mandar dinero, como veremos aquí. Entonces, si se para la economía donde tú estás, tú te mueves, tú te vas a otro sitio, ¿no? Y cuando esta economía vuelve a crecer, pues vuelven a llegar estos migrantes que pueden ser bien retornados desde otros países europeos o bien senegaleses y gambianos que están llegando desde el país de origen. Aquí podéis ver el pastel. Estas son las remesas. Este es el dinero que mandan los senegaleses y los gambianos a sus países. Podéis ver que la evolución es al alza. Estos números en abstracto no significan mucho, ¿no? 3.750 millones de dólares, 500 millones de dólares. Para mí lo interesante es compararlos con las economías. El 10% de la economía de Senegal es este dinero. De cada 10 euros que circulan en Senegal, 1 viene de las remesas que envían los migrantes. En el caso de Gambia, aunque el número absoluto sea más pequeño, estos 500 millones, que parece que no sería tan importante, en Gambia es el 25% de la economía. O sea, de cada 4 euros que circulan en Gambia, 1 es un euro que viene desde la diáspora. O sea, la cuestión de la migración se ha convertido en un factor económico de primer orden en los países de origen. Y esto está generando cambios para bien y para mal, que es lo que iremos viendo también a continuación. Os he hablado mucho de Senegal y de Gambia, pero este es un fenómeno global realmente. Aquí podemos ver las remesas, de nuevo 100.000 millones de dólares ya en 2024. Estas son las remesas recibidas en África. Por lo tanto, el dinero que los africanos mandan a sus países de origen
son 100.000 millones de dólares. De nuevo, es un número que en abstracto, más allá de ver que es mucho dinero, no nos dice nada. Pero si lo comparamos con la ayuda al desarrollo, que es uno de los temas más comentados también siempre en la relación de Europa con África, podemos ver que el debate sobre la ayuda al desarrollo es un debate que cada vez se irá haciendo más obsoleto. La línea azul es la línea de las remesas, la línea roja es la línea de la ayuda al desarrollo. Podemos ver que desde la década del 2010 las remesas ya pesan más que la ayuda al desarrollo. O sea, desde hace más de una década, la gran ayuda que reciben los africanos es otros africanos mandando dinero al país de origen. Esto también raramente se comenta. Siempre se habla de la ayuda al desarrollo, qué hay que hacer con la ayuda al desarrollo, si hay que dar más, si hay que dar menos, pero bajo todos estos titulares ha quedado enterrado que la gran ayuda al desarrollo que reciben los países africanos es dinero que les dan otros trabajadores africanos. Más comparaciones. La ayuda total versus los pagos del servicio de la deuda. Hemos comparado la ayuda con las remesas, es decir, dos flujos de entrada. Ayuda exterior y remesas de africanos que mandan dinero. Ahora vamos a comparar la ayuda con el dinero que sale, en este caso con el servicio de la deuda. Y podemos ver que desde hace un par de años también ya estamos en un nuevo escenario, que es el escenario en el que el servicio de la deuda ya supera a lo que se recibe en ayuda al desarrollo. O sea, lo que sale es más de lo que entra. Y si miramos el gráfico, tenemos ya los datos del servicio de la deuda hasta 2032. Entonces esto nos permite ver que es un fenómeno, el del pago del servicio de la deuda, que va al alza. O sea, pase lo que pase con la ayuda, si sube, si baja, si se mantiene, lo más probable en los próximos años es que el flujo de salida de dinero supere cada vez más al flujo de entrada de dinero. De media, entre el 14 y el 24, la ayuda al desarrollo fue de media de 67.000 millones de dólares anuales y estos pagos del servicio de la deuda eran de 58.000 millones anuales. O sea, entraba un poco más de lo que salía. Pero esto nos sirve también para contextualizar, porque a veces parecería, wow, de ayuda al desarrollo se está dando muchísimo dinero. Y dices, bueno, se está dando un poco más de lo que sale en servicio de la deuda, o sea que a lo mejor no es tanto dinero, ¿no? Y además lo que vemos es que hasta 2032 estos pagos del servicio de la deuda van a rondar de media 88.000 millones de dólares. Con lo cual, o sube mucho la ayuda al desarrollo, o sube de media estos 20.000 millones de dólares anuales, que viendo el escenario político global parece que esto no se va a dar, porque Estados Unidos, que pesa 15.000 millones, ya ha dicho que esto se va a acabar, ¿vale? Y hemos visto que la ayuda era lo que era, y si le quitas 15.000 millones, realmente estás dañando muchísimo la ayuda. Pero el servicio de la deuda sí que se va a seguir pagando, ¿no? Entonces esto tiene consecuencias. Entre 2019 y 2021, 25 países africanos gastaron más en pagar los intereses de la deuda. Insisto, son los intereses de la deuda, no es el capital. Son los intereses de la deuda. Se gasta más en pagar los intereses de la deuda que en salud, según esta agencia de la ONU de Comercio y Desarrollo. Esto tiene un efecto directo en la cuestión de la fuga de cerebros, porque a veces se habla de la fuga de cerebros también muy en abstracto. Es que en estos países, para mí, una de las explicaciones que odio más es la de la corrupción. La corrupción existe, obviamente, en todas partes. Y en muchos países africanos hay mucha corrupción, muchísima corrupción. Pero siempre digo lo mismo. Imaginaos un hospital español que ha tenido recortes. No hay que imaginar mucho. Y que lleva una década teniendo recortes. Y que había 3 especialistas en curar hemorroides. Claro, hay mucha gente que tiene hemorroides y sufren mucho y no pueden esperar mucho. Pero ¿qué pasa si le recortas el sueldo a ese cirujano un 50%? Y con la inflación ese sueldo es más bajo todavía.
Y además de esos 3 cirujanos resulta que hay 2 que se van, porque con la rebaja de sueldo resulta que ser cirujano y curar de hemorroides a los franceses te da más dinero. Entonces tenemos ya solo a un cirujano para atender a todos los que necesitan curarse, ¿no? ¿Qué tienes aquí? Yo siempre digo, ¿qué tienes aquí? Tienes un mercado. Tienes un mercado que es que hay un solo cirujano y hay mucha gente desesperada que haría lo que fuera para avanzar un poco en la lista y que le curen de una vez. Y por eso digo, tienes un mercado. Ahora solo falta que la oferta y la demanda se pongan de acuerdo, ¿no? Y aquí es donde surge la corrupción. Ese cirujano que tiene poder, o esa persona que da los turnos, que tiene poder y que lo monetiza y que lo utiliza. Y aquí sería extremadamente ofensivo que entonces viniera un periodista alemán y dijera, es que en España hay una naturaleza para la corrupción, ¿no? Y por eso el sistema sanitario funciona tan mal, ¿no? Porque esta gente que no saben organizarse, mira, incluso para irse a operar de hemorroides están aquí corrompiéndose, ¿no? Y los médicos los primeros, ¿no? Pero esto es lo que hacemos constantemente con los países africanos, ¿no? Y para mí eso no sirve para perdonar o para justificar la corrupción, pero sí que sirve para contextualizar por qué suceden las cosas. Y en este caso, si tú estás en un país donde se paga más en intereses de la deuda que en salud, este tipo de degradación obviamente se va a dar, porque va a haber recortes salariales, va a haber médicos que no van a poder trabajar en buenas condiciones. Recuerdo una vez en Gambia, una enfermera durante el COVID me decía, lo más humillante de trabajar como enfermera en Gambia no es el salario, que es bajo. Lo más humillante son los medios de trabajo. Trabajar sin guantes, trabajar con la misma mascarilla durante semanas, cuando estamos con el COVID, estar en una zona rural y que el único medicamento que tienes para tratar a la gente es paracetamol, y te viene gente con problemas complejísimos y tú solo tienes paracetamol, y al final te conviertes en una persona que solo se dedica a escuchar enfermos, y les escucha y les ofrece su apoyo y su cariño, pero no les puede curar, ¿no? Me decía, esto es lo más humillante de trabajar en Gambia. Y Gambia era uno de estos países donde una persona que trabajaba en el Ministerio de Sanidad me dijo, hablando del año 2022, me dijo, el año pasado en la Universidad de Gambia se formaron a 35 enfermeras, 35 personas del personal de enfermería. Al cabo de un año, 34 habían marchado de Gambia. Entonces, para mí eso es importante también, porque a veces se dice, la solución es la educación. En África falta educación. Y aquí es donde ves que la educación per se no es la solución. Porque tú puedes educar a la gente y puedes educarla muy bien. La prueba de esto es que van a trabajar al sistema sanitario de otros países y pueden hacerlo bien. Si no estuvieran bien educados, esto no se daría. Están bien educados, hay un nivel muy alto, pero si no tienes la economía para acompañar esto, estás subsidiando a los países ricos, te has gastado el poco dinero que tenías en educación universitaria y estás regalando a esta gente a los países ricos. Irónicamente, los países pobres subsidian con su personal a los países ricos. Y esto pasa por situaciones como esta, la situación de la deuda. Por eso pongo encima de la mesa esta idea de pagar en personas, ¿no? Un país africano, cuando analiza su economía, ves que las principales fuentes de ingresos son las exportaciones de distintos recursos naturales, la entrada de inversión extranjera, la entrada de ayuda al desarrollo, la entrada de remesas. Y cuando esto no sale, cuando no cuadran los números, las personas se están convirtiendo en el último recurso. Es decir, vale, si monetizamos a nuestra gente, además, con este llamado dividendo demográfico, somos muchos. Entonces, si somos muchos y algunos de estos conseguimos exportarlos y que devuelvan el dinero a casa, quizá así vamos a cuadrar los números, ¿no? Porque el resto de flujos, si os fijáis, son muy volátiles también. El café, si tú vendes café, pues sube el precio del café, te entra más dinero. Baja el precio del café, estamos en crisis, ¿no? Vendes oro, petróleo, exactamente lo mismo. Es lo que sucede con las materias primas, ¿no? Pero las remesas se están convirtiendo no solo en uno de los flujos de capital principales, sino en uno de los más regulares. Porque el café sube y baja, pero el migrante no va a abandonar a su familia.
va a mandar dinero siempre. Incluso en los momentos de crisis va a mandar más dinero incluso para poder ayudar a la familia. Entonces, estas desigualdades salariales estimulan el viaje del sur al norte global, y lo que estamos viendo también es que hay una diversificación de rutas. O sea, la clásica de Senegal es intentar ir a España, pero ahora ya hay gente en Senegal que va a Nicaragua, cogen un vuelo hasta Nicaragua, porque no necesitas visado para ir de Senegal a Nicaragua, y desde Nicaragua van caminando hasta Estados Unidos. De nuevo, el efecto llamada. Yo pienso, ¿alguien que está dispuesto a caminar desde Nicaragua a Estados Unidos? ¿Tú crees que vas a frenarlo de alguna manera? ¿Crees que vas a encontrar alguna manera de convencerle de que no lo haga? Esta diversificación de rutas es lo que te demuestra de que es extremadamente complicado. En los países que intenten manejar esto solo desde una óptica de seguridad, de poner más dinero en policías, en guardias civiles y en barreras más altas en la valla de Melilla, van a fracasar, porque se están enfrentando a una gente que está dispuesta a ir caminando desde Nicaragua a Estados Unidos sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, sin ningún tipo de contacto, para llegar a Estados Unidos. También tenemos otras rutas que reciben menos atención, como estas de Etiopía, Oriente Medio, países de África Oriental que están mandando a gente a países de Oriente Medio, en algunos casos gente muy formada, en otros casos para hacer trabajos de construcción, o en el caso de las mujeres, para trabajar como niñeras, cocineras, para trabajar en casas como sirvientas. Algunos estados ya directamente están pensando en formar para vender. En Kenia cada vez más hay agencias que se dedican a formar a personal ya pensando en mandarlos al extranjero. Y en Túnez directamente se están formando médicos pensando para ya exportarlos hacia Francia, que es la antigua metrópolis, ¿no? Como aquí hablamos francés, y obviamente en Francia también, pues vamos a formar médicos y los vamos a exportar, y esto se va a convertir en remesa. O sea, la educación, la situación de las economías africanas es tan grave que la educación ya no se ha convertido en un medio con el que transformar el país desde dentro, sino que se ha convertido en un activo a desarrollar para mandarlo a otro país donde este sueldo tan alto para un médico se convierta en más remesas, ¿no? Dicho de otra forma, si mandamos a gente sin formación, las remesas que vamos a recibir pues serán remesas de mozo de almacén, de sueldos bajos, de sectores precarios, pero si formamos a médicos o a profesores o a ingenieros, estas remesas van a ser más altas. Y algunos países directamente ya están pensando en esa dinámica. Entonces hay un descuido del sistema público local, ya no se piensa tanto en el sistema público local, sino en vender a este personal cualificado al exterior. Paradojas, en el futuro, y esto ya se está dando en algunas naciones, habrá más médicos de un país africano en el Reino Unido que en el propio país africano. Aquí vamos con los efectos sociales de las migraciones. Hasta ahora hemos hablado mucho de números, pero quería también poner encima de la mesa algunos de los efectos sociales que hay detrás de las migraciones, que al final son la causa última también de todo esto. Que es que la gente ve que el que tiene familia de migrantes va a vivir mejor. Entonces ese es el mejor discurso, y a veces no es ni siquiera un discurso. Simplemente en las zonas rurales alguien ve que en una casa empiezan a tener una tele, empiezan a comer mejor, empiezan a mandar a los niños a una escuela mejor. Ese niño que no iba a la escuela porque no podía pagar las tasas, ahora sí que puede. Puede ir a una escuela mejor y entonces a lo mejor va a recibir mejor formación y va a encontrar un trabajo también mejor. Pueden cargar la electricidad en casa. De repente esa casa se convierte en la casa en la que todo el pueblo va a cargar la electricidad con el móvil. Entonces esto todo el mundo lo ve. Y cuando vuelve a casa incluso hay presión normalmente para el hijo mayor de decir, mira a estos vecinos qué bien que les va desde que su chico se fue a España, Francia, Reino Unido. ¿Y tú aquí qué? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y hay esa presión hacia los hijos mayores, normalmente varones,
para que emprendan este viaje, ¿no? O sea, que aquí no estamos hablando solamente de dinero, sino de que cambian las relaciones sociales dentro del pueblo, cambian incluso los matrimonios. No hay nada más atractivo que casarse con alguien que va a migrar, porque ese que va a migrar va a ganar dinero, entonces tú vas a ser la esposa de alguien que va a ganar mucho dinero, ¿no? Esas historias de chicos que tienen una novia o medio novia de toda la vida y están muy enamorados, pero lo dejan y la novia se va con uno que ya se ha ido y ha vuelto y tiene dinero, ¿no? Y la familia le dice, ¿cómo vas a estar con este que es un pelacañas, pudiendo estar con este que viene de Francia y mira qué bien le va a su familia, y si tú vas con él vas a vivir mucho mejor? O sea, está cambiando incluso las relaciones afectivas en algunos pueblos. Y esos jóvenes también viven con frustración, decir, "Buah, es que me han quitado incluso la relación afectiva por una cuestión económica y yo estoy aquí en el pueblo, no solo tengo una vida complicada a nivel económico, sino que incluso a nivel afectivo también me veo afectado por esta creciente desigualdad que hay", ¿no? Estos migrantes también contribuyen al acceso a la salud, porque en muchos casos construyen y financian un post de santé, ¿no? Cogen y pues poco a poco pagan dinero para montar un post de santé y es la primera vez que un pueblo tiene acceso a post de santé. Hasta cierto punto los migrantes en algunos lugares se están convirtiendo en el sustituto del Estado. El Estado ni está ni se le espera, pero un grupo de migrantes que hayan conseguido ir fuera y tengan el dinero suficiente pueden pagar el post de santé, pueden pagar una escuela, pueden pagar a una persona que se ocupe del post de santé, pueden pagar las medicinas, pueden llevarlas desde Europa, las pueden ir renovando. Entonces, el efecto social de eso también es muy importante. Por eso digo que es un fenómeno especialmente acentuado en las zonas rurales, porque es ahí donde se ven cambios fortísimos. También es un estímulo extra a las migraciones de las zonas rurales a las urbanas, porque mucha gente dice, vale, pues voy a la zona urbana ya con la idea de voy a ganar dinero en la zona urbana y con este dinero voy a financiar mi viaje. Entonces, en algunos lugares, las zonas rurales se van y se irán convirtiendo en un lugar donde viven la gente mayor, las mujeres y los niños. Y en algunos sitios esto ya está cambiando porque incluso algunas mujeres ya están empezando a ponerse en marcha para la ruta migratoria. En las pateras que llegan a Canarias, por ejemplo, cada vez hay más mujeres. Y algunas de estas mujeres vienen con los bebés. Efectos políticos. Os he dicho, ¿no? Los migrantes sustituyen al Estado en algunos sitios. Y el Estado, en ese sentido, está encantado. Porque el Estado, cuando se van los más jóvenes y los más formados, para algunos gobiernos dicen, esto a nivel de estabilidad social nos va bien. Porque estos jóvenes y tan formados, si se quedaran aquí y vieran que sus expectativas vitales no se están cumpliendo, estos se van a cabrear, estos van a hacer manifestaciones, estos van a montar partidos políticos, van a montar sindicatos, van a organizarse entre ellos. En cambio, si se van, es como la magia, se van, me quitan el problema de encima y encima cada mes llegan 300 euros. Es fantástico. O sea, me he sacado un problema de encima y acabo de generar un activo económico a través de la familia. Ellos no mandan el dinero para ayudar al Estado, lo hacen para ayudar a la familia. Pero ayudando a la familia, irónicamente, están contribuyendo a subsidiar los problemas. Hay inflación, ha subido el precio del arroz. ¿Protesto contra el gobierno o le pido dinero a mi primo? Le pido dinero a mi primo, es más fácil, ¿no? Él va a mandar el dinero, no nos va a dejar sin comer, ¿no? Entonces el migrante se acaba convirtiendo en una persona también que cubre los problemas de la familia, pero irónicamente, cubriendo los problemas de la familia, salva la situación de estabilidad del Estado. Y como os decía antes, a diferencia de otras llegadas de capital, las remesas nunca fallan, porque nadie abandona a su familia, pase lo que pase. Hay un ejemplo muy bueno de esto, que es mirar los datos de llegadas de remesas durante el año del COVID y el siguiente. Yo al principio, recuerdo que estaba en Gambia en ese momento, yo hacía números y decía, los gambianos van a perder el trabajo y cuando pierdan el trabajo van a mandar menos dinero y esto va a ser muy complicado. Y cuando vi las estadísticas al año siguiente, el número de millones de dólares que había llegado en Gambia había aumentado.
O sea, seguramente lo que sucedió es que los gambianos cobraban el ERTE y mandaban más dinero. Pero la pregunta es cómo vivieron esos gambianos durante ese periodo, ¿no? Entonces los gambianos mandaron más dinero que nunca, además, durante el COVID. En Senegal sucedió exactamente lo mismo. Por eso os digo que incluso en momentos extremos, los migrantes nunca dejan de mandar dinero a la familia. ¿Cuál es el problema? Para los gobiernos. Por eso digo que a veces todo plan, cuando crees que lo tienes todo controlado, todo plan tiene su fallo también. Que es que la diáspora, por primera vez, te está creando una clase social que es una especie de clase media a nivel local, cuya fuente de ingresos no depende ni del Estado ni de los negocios cercanos al Estado. Su dinero depende exclusivamente de su trabajo y ven los problemas que hay en el país, porque lo ven a través de su familia. Entonces algunos están empezando a formar partidos políticos y los están financiando. ¿Cuál es el problema de la oposición en toda África normalmente? Que no tiene dinero. Llega a las elecciones y el partido del gobierno tiene el Estado, los medios de comunicación, el dinero, los principales empresarios. Y tú no tienes nada. Y además la policía te está persiguiendo. Pero si tienes dinero desde fuera, puedes financiar un partido e incluso cuando encarcelan a tus líderes, la gente de la diáspora seguirá haciendo campaña entre la diáspora, seguirá comunicándose a través de Internet con la gente que está en el interior, mandará dinero para la campaña electoral. Entonces es más difícil que te maten al partido en ese sentido. El ejemplo de éxito más claro es Senegal. El actual partido que hay en el gobierno ahora, el PASTEF, hace 30 años no habría podido ganar las elecciones porque habrían encarcelado al líder, que fue lo que sucedió, no habrían tenido dinero y la campaña se habría acabado. Pero esta vez, ¿qué sucedió? Encarcelaron al líder, pero la gente de la diáspora siguió financiando el partido, siguió financiando las campañas, siguió haciendo ruido, se comunicó con la gente desde dentro y crearon un movimiento político que acabó ganando las elecciones en primera vuelta. Entonces, por eso digo que esta es la rendija imprevista por parte del Estado que te genera que tengas a tanta gente fuera, que es que algún día todo este dinero se va a transformar en política. Porque esto sucede en la historia de todos los países. Cuando se crea una clase social que asciende a nivel económico, llega a un punto donde esta clase social ya no quiere pagar, también quiere decidir y también quiere hablar. No se resigna solo a pagar. Entonces esto que ha sucedido en todo el mundo también va a suceder en los países africanos. Pros y contras. Como os decía, más dinero en remesas contribuye al acceso a la salud y a la educación. También a la financiación de nuevos negocios, con limitaciones, porque el problema es que esos negocios, al contar con poco capital inicial, muchas veces son negocios parecidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú le financias una granja de pollos a tu primo en un pueblo, pero es que otro senegalés financia otra granja de pollos en el pueblo de al lado, y así sucesivamente. Llega un momento en el que hay más pollos que personas. Entonces, ¿qué pasa? El precio del pollo cae. Entonces es un negocio que no funciona. Solo funciona con inyecciones del exterior, ¿no? Por eso digo que la diáspora tiene soluciones, pero ahora mismo la llegada descentralizada de dinero, cada uno por su cuenta, intentando financiar un proyecto médico, un proyecto de negocio distinto, no genera cambios. Porque genera en este caso, una saturación de demasiados pollos para el mismo número de personas, ¿no? Entonces hay financiación de nuevos negocios y a veces hay mucha esperanza con esto, pero yo creo que en el futuro habrá que ponerle matices a eso. Y el sueño, por ejemplo, de que tú puedes cambiar un país desde fuera solo con inyecciones de la diáspora, esto no se va a dar en ninguna parte. En algún momento hay que pasar por el Estado. La idea de que tú puedes cambiar un país sin pasar por el Estado a través de rendijas desde el exterior, a través de una ONG o a través de gente que manda dinero desde fuera, no es realista. También decía, este es un pro y a la vez es un contra, ¿no? Estos subsidios a la alimentación cubren la mala política del gobierno o el fracaso de la política del gobierno, las remesas lo cubren, ¿no? Pérdida de cuadros formados, esto es de lo que vamos a hablar a continuación con Cédric. La pérdida de cuadros formados es un drama no solo por el hecho de perder quizá al único cuadro formado en una región con decenas de miles de personas, que no es poca cosa.
Porque no, es que ahora tenemos remesas que llegan, ya, pero es que aquí había un nefrólogo y ahora ya no lo hay. Entonces, para la gente de esta región, por mucho que, no, pero el nefrólogo manda dinero a su familia, ya, vale, pues a su familia se van a comprar una tele y un sofá nuevo, pero para la gente que tiene problemas, que no haya nefrólogo genera un problema que va más allá de la economía. Y también hay otra cuestión en la que pensamos menos, que es el déficit de futuros formadores. O sea, si este nefrólogo es muy bueno, normalmente, significa que le ha formado a alguien. Y si le han formado dentro del país, significa que hay nefrólogos muy buenos que han formado a este nefrólogo. Pero en el momento que este nefrólogo se va a Francia, la cadena se rompe. A la siguiente hornada de nefrólogos, ¿quién les va a formar? Seguramente alguien que no es muy buen nefrólogo, o alguien que no ha ejercido nunca de nefrólogo, o alguien que ha entrado en la universidad porque tiene un contacto y en realidad de nefrología no sabe casi nada. Entonces, la pérdida a futuro, a nivel de formación, de esa fuga de cuadros, es brutal, porque es un problema que se va a notar a 30 años. De un año para otro no se ve. Lo ven los que pierden el nefrólogo. Pero de un año para otro dices, bueno, tenemos las remesas y esto ha estabilizado el tipo de cambio y mira, muy bien. Pero el problema a 30 años es que la universidad se va a quedar sin las personas que van a formar a la siguiente jornada de nefrólogos. Entonces un día vamos a coger y vamos a decir, en este país no hay nadie formado en nefrología. ¿Cómo quieres formar a alguien si nadie sabe hacer nefrología? Quizá deberíamos llamar a algún europeo que sepa de nefrología para que venga a enseñarles, ¿no? Entonces ya volvemos a entrar en la misma cadena de siempre, ¿no? De la dependencia, cuando no debería darse, porque si hay gente formada, pues tiene que poder ejercer y formar a la siguiente generación. Ya. Ahora ya voy a ir acabando con esta mentira fundacional. La mentira fundacional, para mí, seguro que la habréis escuchado muchas veces. Digo que es la mentira fundacional porque nunca se cumple. Y es lo que te dicen todos los migrantes cuando piensan en migrar. Iré unos años, ganaré dinero y volveré a mi casa. ¿Cuántas veces habréis escuchado esta expresión? Para mí esta expresión es brutal porque lo que significa es que esa persona no ha salido de casa y ya está pensando en el día que va a volver. Y ese es un dolor que no se supera nunca. Porque el que está fuera, incluso cuando está fuera y lleva 5, 10, 15, 20 años fuera, sigue pensando en el día que volverá a su pueblo. Y sigue mirando las noticias de lo que pasa en su país. Y esa es otra cara cuando hablamos de las migraciones que normalmente no tocamos. Decimos, el sueño europeo, ¿no? Esta mirada hasta cierto punto paternalista, ¿no? De mira, es que el sueño europeo, han llegado a cumplir el sueño europeo. No han llegado a cumplir el sueño europeo si realmente están obsesionados con volver a casa. Además hay otros factores, yo no conozco otros países, pero en Senegal y Gambia la familia es muy importante y el entorno es muy importante. Y cuando tú estás en Gambia o en Senegal, recuerdo una chica que conocí que emigró a Estados Unidos y las primeras semanas me dijo, Estados Unidos es una mierda, nadie te saluda por la calle, los vecinos nunca vienen a verte, estás sola todo el rato, hace mucho frío. Ahora le va mejor, ha conseguido estudiar, ahora está mandando remesas a casa, ha pasado de ser una niña a ser una persona que manda remesas a casa. Pero al principio decía, esto es un desastre, ¿no? Entonces este cambio, este shock cultural de alguien que se encuentra solo, fuera de su país y pensando en ese sueño de un día volver a casa, raramente hablamos de ese dolor. Y es algo que no es económico, pero es muy importante también. Sin salir ya piensan en volver y por eso digo, para muchos migrantes la manera de justificar la salida es pensar en un retorno, ese futuro retorno en el horizonte y eso es lo que de alguna manera les permite asumir el viaje, asumir esta ruptura, decir, alguna vez esta ruptura la voy a paliar porque voy a volver, ¿no? Pero es un horizonte que se va alejando con el paso de los años hasta que al final dejas de hablar de ese horizonte, ¿no? Decides abandonarlo porque entiendes que tienes que quedarte para siempre. Y eso a algunos migrantes también les pasa. Llegan a casa y cuando deshacen las maletas, lo primero que les dice la familia es ¿cuándo vas a volver a Europa? Esto también es muy doloroso.
¿cuándo vas a volver a Europa? Porque la familia tiene claro que si tú no estás en Europa no mandas dinero. Y si no tienes trabajo en Europa no mandas dinero. Entonces tú imagínate la ilusión de alguien, qué bien, voy a ver a la familia, es maravilloso. Y estás deshaciendo la maleta y te dicen, qué interesante, pero oye, ¿cuándo te vas a volver a ir? No. Por eso digo que el sueño europeo no existe. El sueño para muchos africanos es realmente quedarse en África. Más allá del dinero, ya voy cerrando esto, como dije al principio, el debate sobre los bonos de la diáspora. Hemos hablado del problema de la deuda y cada vez más países se plantean hacer bonos de la diáspora. Es decir, si Senegal está recibiendo casi 4.000 millones de dólares al año, ¿por qué tiene que ir al mercado privado a pedir 700 millones de dólares al 7% de interés? ¿Por qué no puede intentar capturar una parte de este dinero a un tipo de interés cero? Porque los migrantes están mandando este dinero a fondo perdido, sin devolución, cero. Muchos migrantes dicen, yo, bono de la diáspora, ¿me devuelven el dinero sin interés? Contento. Contento, porque estoy recuperando un dinero que ahora lo estoy dando a fondo perdido, ¿no? Entonces, cada vez más países se plantean hasta qué punto esos bonos de la diáspora pueden servir para intentar resolver parte del problema de la deuda, que, como habéis visto, es estructural a la hora de hablar de sanidad, educación, porque esos intereses son los que te están matando luego, ¿no? Se habla poco, y por eso digo que hay que incidir más, y espero que podamos hablar de eso ahora. Se habla poco de lo que pueden aportar esos migrantes a nivel de habilidades, no solo de dinero, sino de aprendizaje a nivel de cuadro profesional, ¿no? La puerta está abierta para coordinar el Estado con la diáspora, para canalizar el capital hacia esos proyectos estructurales, ¿no? Ayudar a los agricultores, ayudar a procesar alimentos, a crear infraestructuras energéticas, porque si no hay electricidad en un país, tú no puedes hablar seriamente sobre transformarlo. Y como última idea, pues ningún país se cambia desde fuera. Por mucho que se diga, no, pues, pesa el dinero de las remesas, la diáspora, ningún país va a poder cambiar desde fuera. Y por eso digo que esta historia tengo muchas ganas de escucharla, porque el doctor Cédric Ouanekpon ha decidido acelerar el reloj. O sea, él coge y esta mirada del migrante que dice, en 40 años voy a volver y voy a tener la casa del pueblo y voy a estar con la familia, pues él lo ha hecho al revés. Ha cogido y ha dicho, en lugar de pensar en ese final idílico después de una vida de sufrimiento, voy a intentar construir este cambio a partir de hoy, desde casa, a ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Y para mí esta es una historia muy, muy estimulante, muy interesante, y que en el fondo para mí creo que todo el mundo va a tener un papel en el desarrollo de los países africanos. Tanto los que deciden hacer lo que ha hecho Cédric, como los que han decidido irse y están mandando dinero cada mes. Creo que la unión de esos dos grupos de personas va a tener una incidencia muy grande en el futuro de África, mucho más grande que la ayuda al desarrollo, mucho más grande que otros factores que siempre discutimos. El futuro de los países africanos lo van a cambiar esos africanos tanto desde fuera como desde dentro. Así que espero que podamos escucharle y ver qué nos explica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Y como comunicador has lanzado el cebo ya. O sea, has enganchado esta historia con lo que ha de venir después con el doctor Cédric. Tenemos ahora como 10-15 minutos de preguntas, de reflexión. Si tenéis alguna idea que compartir con Jaume sobre lo que ha contado sobre este fenómeno. Allí al fondo, Alfonso, buenas tardes. Gracias por una lección tan clarificadora y esa con palabras además que cualquiera puede entender. Ojalá que los que tienen que estudiar estas cosas estuvieran aquí, porque lo que pasa en estos foros es que los que estamos aquí estamos convencidos y los que deberían escuchar no están. Pero bueno, a ver si conseguimos que llegue. De tu libro, ¿por qué no se quedan en África? En el libro, que yo recomiendo fervorosamente, en el propio libro reconoces que hay aspectos que tuviste que quitar porque si no vas a tener graves problemas. Ha pasado ya algún tiempo y no sé si ahora es una buena ocasión para que reveles algunos de esos aspectos que tuviste que autocensurarte para que no te cortaran la cabeza. Gracias. Bueno, con el libro tuve... Pese a ese intento de asegurarme, tuve problemas igualmente, o sea que no sirvió para nada. Voy a poner un ejemplo muy, muy claro.
No sé si... ¿Esto se está retransmitiendo por internet? Bueno, pues mira, pues si lo está viendo esa persona, pues le mando un saludo. Una de las historias que más me llamó la atención es ver cómo... Y en el libro lo camuflé con unos capítulos que estaban entre medio, donde salían varias preguntas, ¿no? Y con personajes ficcionados, pues contaban cosas, ¿no? Y uno de esos personajes ficcionados era un personaje real. O sea, no hay ningún personaje ficcionado que salga en el libro que no haya sido realmente una persona que me ha dicho esto, ¿no? Y esto nos queda lejos de lo que hemos comentado hoy, pero básicamente vi una persona que me justificaba el turismo sexual a través de las organizaciones humanitarias. Que ese es un elefante en la habitación que sale siempre. Y recuerdo que era una cena, estábamos él y yo, una compañera mía senegalesa y un chico que iba con él. Y yo no quería ir a la cena porque normalmente no me gusta ir a cenar con gente de organizaciones humanitarias cuando estoy en países africanos, porque me conozco las conversas que van a salir y no me apetece mucho. Pero mi amiga dijo que nos iba a invitar a cenar. Entonces ahí mis principios son bastante flexibles y dije, bueno, pues si os invita a cenar, pues a lo mejor sí que puedo ir a verlo, ¿no? Y entonces la conversación, a medida que iba circulando, yo no bebo alcohol, los otros dos senegaleses tampoco, entonces la botella de vino se la fue acabando él. Y a medida que entraba el vino, podríamos decir que salían más reflexiones, ¿no? Y al final, cuando ya hacía las últimas de la noche y ya nos habíamos ido a otro restaurante, los senegaleses ya no hablaban y solo hablaba él conmigo y yo intentaba seguirle la conversación. Y él básicamente me dijo, bueno, pues en estos pueblos ya se sabe que llegan las organizaciones humanitarias y en este caso llegan mujeres. Y lo que pasa es que las mujeres que tienen una cierta edad, que en Europa nadie les hace mucho caso, pues llegan aquí y ellas no tienen afecto, pero tienen dinero, y los chicos tienen mucho que dar, pero no tienen dinero. Y entonces pues se juntan y está bien, ¿no? Y ese fue el momento, yo llevaba toda la cena. Mi novia, que me conoce, me dijo, si vas a cenar con este tío, no digas lo que tú piensas habitualmente. Y yo dije, vale, si me lo has dicho tú, pues me voy a comportar. Pero cuando llegó este momento, a este hombre dije, vale, hasta aquí hemos llegado. Dije, aquí estás justificando básicamente el turismo sexual y yo no voy a pasar por aquí, no voy a hacer ver que esto que acabas de decir es un comentario simpático, porque de simpático no tiene nada. Entonces ya tuvo una actitud muy negativa el resto de la noche hacia mí. Pasó de ser una persona súper simpática que decía que estaba encantada de haberme conocido y que era tan interesante, a decirme que era un demagogo, que veía problemas donde no los había. Entonces, esa historia me habría gustado contarla con nombres y apellidos, pero dije, si hago esto me voy a meter en un lío judicial y voy a tener problemas y no tengo ganas. Pero lamentablemente pasó y sigue pasando, y más tarde supe que esa persona, a través de su organización, utilizaba, digamos, el poder que tenía de llevar a gente a operar a España, gente que no podían operarse en Senegal y que venían a operarse a España. Imaginaos la situación, un chico que viene de un pueblo, de su país, que no tiene para operarse y que pasa a vivir con la persona que le ha permitido venir a España para operarse, y de repente esa persona le dice que se quiere acostar con él. Un chico joven con un hombre de 45, 50, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ese chico? Obviamente ese chico lo que hizo fue decir que no, y se lo explicó en Wolof a una de mis amigas, que me lo contó a mí. Entonces estas cosas también pasan en el mundo humanitario. Y es un tabú hablar de esto, porque cuando hablas de esto todo el mundo dice que estás atacando al sector humanitario, que el sector humanitario hace tantas cosas buenas por África, y no lo discuto. Yo no digo que todo el sector humanitario se dedique a hacer turismo sexual, pero desgraciadamente
Esto existe y existe más de lo que parece. Y para mí, para cerrar esta pregunta, para mí hay que hacer un análisis de las relaciones de poder. O sea, cuando se da esto, a veces se analiza como ha sido un problema que no hemos sido capaces de detectar y la organización pondrá todo lo que pueda para intentar que esto no pase más en el futuro, ¿no? Y se trata como una especie de manzana podrida, ya la hemos apartado, se ha acabado el problema. Pero yo siempre digo, vamos a analizar esto sin nombres ni apellidos. Coges a una persona, me recuerda mucho a lo que pasaba con los colonos, de hecho. Coges a una persona que en su país no es nadie. Su país europeo no es nadie. Le llevas a otro país del que apenas sabe nada y allí no solo no es nadie, sino que es alguien y se convierte en alguien. Y tiene coches que nadie tiene y come en restaurantes donde nadie va. Y tiene un acceso a las autoridades que nadie del país tiene. Y tiene todo ese poder. Para que esa persona que tiene todo el poder económico sobre personas que tienen muy poco dinero, que no utilice ese poder para intentar explotarlo, ya no digo sexualmente como en este caso, pero pedirle a esa persona, darle todo el poder y esperar que no haga nada con ese poder, me parece confiar mucho en la bondad humana. Y hay gente que sin duda la tiene, y tiene todo el poder y no lo ejerce. O lo ejerce para el beneficio de las personas ayudadas y no hace nada más. Pero esta situación conduce a la explotación. Entonces, para mí habría que tratar este tipo de casos como es el resultado lógico de una construcción del poder que se lo ha concedido todo a una persona y le ha dicho, ahora con este poder haz lo que quieras. Porque además otra visión es que lo que tú puedas hacer en un país africano es que no te va a afectar. Y ese es el sentimiento que tiene mucha gente. Dice, es que yo lo que haga en un país africano es que no me va a afectar. Porque es que además, dentro de la organización, ¿qué pasa? ¿He hecho algo en Etiopía? Pues me van a mandar a Congo-Brazzaville y ya está. Y en Congo-Brazzaville nadie sabe quién soy, ¿no? Entonces, tú juntas poder, dinero e impunidad y esperas que la gente no haga nada con estos tres ingredientes, ¿no? Y si esto pasa con organizaciones pequeñitas, pues que no va a pasar con organizaciones más grandes, ¿no? Y ese es un tema que en el libro me habría encantado desarrollar a largo entendido, pero fue como, ya hay suficientes cosas en el libro como para meterte en otro fregado con esto. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Creo que de lo que me has contado, no sé si me va a quedar tiempo para pensarlo todo. ¿Me puedes hacer un breve resumen de algún adelanto de lo que yo, como no africano, pueda hacer en ese dilema de migrar o quedarse? Yo creo que el mayor favor que podemos hacer a nivel de enfoque, más allá de cosas a nivel estructural que obviamente uno no puede coger y pretender cambiar los países africanos para empezar, porque como he dicho, desde fuera y desde Europa, esto ya se ha hecho muchas veces antes y claramente no funciona. Pero para mí creo que es muy importante a la hora de afrontar este debate, dejar de afrontarlo desde la caridad y afrontarlo más desde la justicia. Porque creo que hay una sobredosis de caridad en el análisis migratorio. Esta pobre gente, ¿no?, que huyen de la guerra. En la mayoría de países africanos no hay ninguna guerra. Muchos de los africanos que llegan de países que ni están en guerra, ni han estado en guerra durante los últimos 30 años y en algunos casos ni siquiera han estado en guerra nunca desde la independencia. Sin embargo, la gente migra. Entonces digo, tenemos que abandonar esta mirada caritativa porque hasta cierto punto es alquimia. Convierte una historia de explotación de Europa contra África en una historia de bondad y humanitarismo de los europeos progresistas que salvan a los negros, ¿no? Esto se tiene que acabar. Porque ahora mismo el debate que tenemos es, la gente de la izquierda está en el humanitarismo sensiblero, hay que ayudar a los pobres negros, y la derecha está en
vamos a hacer vallas más altas y electrificarlas y que abajo haya cocodrilos, ¿vale? O sea, estas son las dos propuestas que hay desde el debate sobre las migraciones. Cuando yo hablo de la justicia, digo, por ejemplo, Senegal ha empezado a producir petróleo. Eso es algo que no se está hablando mucho de esto. Producen 100.000 barriles de petróleo cada día. Estos 100.000 barriles todos acaban fuera. Y la mayoría acaban todos en Europa. Y uno de los países que más se está comprando es España. En el futuro veremos barcos llegando a España llenos de petróleo y veremos barcos llegando llenos de personas. Y uno va a entrar sin problemas y otro vamos a decir que es una invasión, ¿no? Entonces, para sintetizar lo que he dicho y la idea con la que me gustaría que se fuera la gente a casa es, estamos a intentar cuadrar un círculo imposible, que es que las mercancías circulen libremente, pero que las personas afectadas por los daños de esa circulación se queden en casa. Esto no va a funcionar. O sea, coges a una persona, entras, le vacías la nevera y cuando le vacías la nevera dices, te cierro la llave y ahora te quedas aquí. Esto no va a pasar. Por eso hablo de la justicia. Hay que preguntarse hasta cierto punto, oye, si Senegal pudiera procesar este petróleo y tener una gasolina más barata, quizás Senegal podría hacer industrias, procesar los mangos que tiene, hacer mermelada de mango y comérsela o venderla más cara, más que vender el mango sin procesar. Y así con muchos países vecinos. Lo que pasa que entonces tendríamos un problema nosotros. Ese es por eso digo, hay que afrontarlos desde la justicia. Yo no tengo la solución de decir, hay que hacer esto, esto y esto. Pero para mí es decir, vale, si somos conscientes de que la pregunta no es ¿qué haría África sin Europa?, sino ¿qué haría Europa sin África? A partir de cambiar la pregunta, podemos afrontar el debate de una forma más justa. Entonces, cuando veas a un africano aquí, no dirás, este es un potencial invasor que ha venido a destruir España, sino que dirás, no, mira, este es realmente el daño colateral de que el 30% del petróleo que consume España viene de África. Y el 50% del gas que consume España viene de África. Entonces, cuando se pregunta, ¿recibimos demasiados migrantes? Yo cambiaría la pregunta, diría, ¿recibimos demasiado gas africano? Nadie quiere hacerse esta pregunta. Y como nadie quiere hacerse esta pregunta porque nos ponen problemas, preferimos debatir sobre solidaridad o sobre seguridad, ¿no? Pero creo que la economía nos da el marco para afrontar este debate desde la justicia y a partir de ahí tener un diálogo franco, tanto a nivel de ciudadanía en España como entre países europeos y africanos, y afrontar lo que decía Enrique Bayo ayer también, que hablábamos. Hay que tener una mirada colectiva. Esta idea de que un país se va a salvar en un mundo donde el cambio climático avanza, la idea de yo voy a concentrar el petróleo, entonces voy a controlar el mercado del petróleo. Muy bien, vas a controlar el mercado del petróleo, pero si destruyes todo el planeta va a llegar un momento que tú tampoco te vas a salvar. Quizá vas a sobrevivir el último, pero no te vas a salvar. Entonces necesitamos encontrar también soluciones colectivas. Entonces, para mí, sintetizando en una frase, hay que pasar de la solidaridad y la caridad a la justicia. Muy buenas tardes. Según con lo que usted acaba de decir, me surgió una pregunta sobre el tema que usted mismo acaba de poner y desarrollar. Y me parece muy bien, pero quería preguntarle sobre el tema que usted mismo nos dio. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Quedarnos o migrarnos? Fíjate, es una buena pregunta. Fíjate, es el debate que tengo con Yunusa y te voy a dar la respuesta que le doy a él. Yo le digo que migrar tal y como está la ruta migratoria para ir desde Senegal hacia España es un riesgo absolutamente brutal. Y además eso es algo que discuto muchas veces con mi pareja, porque es la que tiene más relación con Yunusa, es la que le conoció en su pueblo cuando tenía 13 años. Y siempre lo decimos, si le diéramos dinero
para pagar la patera y se muriera, esto es una cosa de la que no nos levantaremos nunca. Pensar que gracias al dinero que le dimos, este chico ha muerto. Entonces la única manera que tenemos de impedirlo es no le des el dinero y no se lo ponemos fácil que consiga el dinero. Y así podemos conseguir que se quede en Senegal, como mínimo que acabe los estudios y después vea qué puede hacer. Pero a la vez, yo no me veo con la autoridad para decirle, no lo hagas. Porque es que a Yunusa le pasa pues lo que le pasa a todos los chicos senegaleses, que ven la diferencia entre los que se quedan y los que se van, y es abismal. O sea, antes Alfonso me ha preguntado por el libro. El libro lo escribí en 2023. Y en ese libro salen muchos senegaleses y muchos gambianos. Y lo que me ha permitido el paso del tiempo es comparar. Hay gente que sale en el libro que sigue viviendo en Gambia y en Senegal. Y hay gente que desde que escribí el libro se ha ido. Y todos los que se han ido viven mejor. Entonces, claro, para mí esa es la... Cuando alguien coge y dice, no, realmente lo que tienes que hacer es quedarte. Por eso me parece la iniciativa de hoy, deberíamos pasar y escucharla, porque genuinamente me interesa mucho conocer su punto de vista, porque entiendo que tal y como está orientada la economía, hay pocos motivos para quedarse a corto plazo. Te pongo un ejemplo. Senegal, ahora mismo, con este gobierno nuevo que ha llegado, que quería cambiar tantas cosas, se han encontrado que había mucha más deuda de la que se creían. El gobierno anterior dejó más deuda de la que creían. Este año tienen que pagar 9.700 millones de dólares. Todas las exportaciones de Senegal el año pasado fueron de 6.000 millones de dólares. O sea, están completamente arruinados. Entonces, por ejemplo, Yunusa tiene problemas para ir a la universidad porque han recortado las becas. Entonces, claro, ¿con qué autoridad yo le cojo a Yunusa y le digo, no, es que tú tienes que quedarte para intentar transformar el país? Es que a Senegal lo que le está pasando es que si no resuelve el tema de la deuda, Senegal va a perder 10 años. No va a perder este año, que tiene que pagar 9.700. Va a perder 10 años. Porque no va a transformar nada de lo que había prometido el partido que ahora está en el poder. Y que es muy popular y que goza de mucha popularidad. Pero la gente no va a esperar para siempre. Porque Senegal necesitaba soluciones ayer. No puede esperar para mañana o de aquí 2 años. Necesitaba soluciones ayer. Entonces, el planteamiento que tiene una persona, tú que me has hecho esta pregunta, claro, es que perder 10 años de tu vida significa que Yunusa, de aquí 10 años, va a tener 34. Y en esa ventana de 24 a 34 te ha pasado la vida. Lo que no hayas logrado, el trabajo, el empleo, los ingresos, formar una familia, es muy duro. Y acabo con, para no enrollarme, conozco a un profesor que trabaja en el sector privado. Estudió español, como Yunusa, y tiene 40 años. Hasta cierto punto es el futuro de Yunusa. Ese profesor, cuando fui a verle este verano, guardaba una carta. Él trabaja y gana 60.000 francos CFA al mes, trabajando en una institución privada. Ha intentado entrar en el público, porque en el público cobran más, llegan a cobrar 300.000. Pero me dice, sin contactos en el público es imposible entrar. Intento cada año hacer el examen y no hay manera. Un año incluso accedí a sobornar a gente para pagar y tampoco me salió. Y en su casa guarda una carta, que es la carta en la que él pidió el acceso para venir a estudiar un máster en Girona. Y eran 3 cartas. Nunca he hablado ni escrito sobre eso. Pero si escribiera sería el verano de Mamadou. Porque ese verano empieza con una carta que le dice que sí, que le van a dejar venir a estudiar. La segunda carta le dice que sí a la espera de que le den un permiso. Y la tercera le dicen que no le han dado el permiso. Esa carta es de 2014. Y lo fui a ver en 2015.
y guardaba la carta todavía. Entonces, claro, para mí esa historia, el verano de Mamadou, te muestra cómo una vida puede cambiar en un verano. Cómo una vida puede, a través de un trámite burocrático de la persona que ni siquiera lo recuerda, la persona que lo hizo, en Girona fue un día más en la oficina. Papel, sí, no, tal cual. Pero para Mamadou es su vida. Entonces, la respuesta más clara es, nadie puede ofrecer una respuesta más clara sobre migrar o quedarse que la propia persona. Pero tal y como están orientadas las economías, yo hablo de Senegal porque es lo que más conozco, pero la situación de la deuda está afectando a muchos países africanos. Por eso hay que arreglar esta situación de la deuda, porque si no estamos hablando de una década perdida y de jóvenes que van a ver, en el fondo, van a ver lo mismo que vivieron sus antepasados en los años 80. Esta década perdida, el tiempo pasa muy rápido y pasas de ser un joven prometedor con toda la vida por delante a ser un hombre de 40 años que está pagando para intentar ser profesor en el público y que cada año le dicen que no. Y Mamadou también se planteó coger la patera y tiene 3 hijos. Y también hablé con él y le dije, por favor, no lo hagas, porque si mueres, ¿qué va a ser de tu mujer y tus 3 hijos? Va a ser peor todavía. Y no lo ha hecho, pero económicamente no tiene motivos para no hacerlo, porque gana 60.000 francos desde hace 5 años. No sube nunca el sueldo. Y el precio del arroz sube. El precio de la comida sube y todo sube y el sueldo no sube. Entonces, la opción más lógica es irse, ir a buscar el dinero allá donde está el dinero. Pero es una solución mortífera también. Y también, como decía, si todo el mundo se va, ¿quién va a cambiar el país también? Pues muchas gracias. Os habéis adelantado porque está muy bien cuidar la vanidad de Jaume aplaudiendo sus intervenciones. Está muy bien porque lo merece. Pero es verdad que también hay que aplaudir las preguntas. Y me parece que la pregunta que ha hecho nuestro amigo pues es la pertinente en un día como hoy. ¿Migrar o quedarse? Que esa es la pregunta y gracias por formularla también, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es... ¿Paramos un ratito o no? Pues sí, vamos a parar un rato, hacemos una pequeña pausa. Según mi reloj, son las 7:10. Somos formales, puntuales, sensatos. A las 7:25, Cédric se va a poner a hablar. Entonces, el que llegue más tarde de las 7:25 se lo pierde. Paramos un rato, que nos relacionamos, nos preguntamos, hablamos y a las 7:25 empezamos. Hasta entonces.